Quisiera comenzar mostrándote una imagen. Esa imagen representa el sesgo del superviviente. ¿Lo habías escuchado? Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros analizaban los aviones que regresaban del combate. Regresaban destrozados, con agujeros por todos lados, alas dañadas, cola perforada y el fuselaje golpeado. Entonces dijeron, tenemos que reforzar esas áreas donde estamos viendo más daño. ¿Cómo es posible que nos estén haciendo daño ahí? El daño es evidente. Algo está pasando que nos están golpeando nuestros aviones. Ahí están las pruebas. Pero un matemático llamado Abraham Wald levantó la mano y dijo algo que cambió todo. Estamos mirando al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque esos aviones sí regresaron. Los daños que tú ves no fueron mortales. Las partes verdaderamente críticas no se ven, porque los aviones que fueron dañados ahí nunca volvieron. Y eso nos pasa a nosotros. Pasamos la vida analizando lo que se rompió, lo que dolió, lo que falló, y casi nunca miramos lo más importante, que seguimos aquí. Tal vez no entiendas todo lo que te pasó, tal vez no entiendas todo lo que te está pasando, pero si estás aquí, algo te sostuvo. Tal vez hay parte de tu historia que te duelen, pero si estás aquí hoy, algo te sostuvo. La Navidad no empieza con explicaciones, no empieza preguntándome qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice. La Navidad empieza con gracia. Porque Jesús no vino a explicarnos todo lo que nos dolía. Vino a salvar lo que no podía perderse. Va a haber dolores que nadie te los va a explicar. Va a haber golpes en tu vida que nadie te va a decir qué son. Va a haber cosas en tu vida en las que nadie va a poder ser empático contigo. Pero si sigues aquí, es porque algo te sostuvo. Justo así comienza esta historia. Lucas 2:10. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. La Biblia nos dice que esa noche no había reyes esperando, no había líderes preparados esperando a Jesús, no había multitudes orando, había pastores, había gente común. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban trabajando. ¿Por qué Dios elegiría a pastores comunes para compartir este mensaje tan trascendental? ¿Por qué ahí? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas este pasaje? Y cómo la historia de estos pastores nos invita a experimentar la gran alegría de su presencia. C.S. Lewis dijo alguna vez, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre había algo más grande que el mundo. Hoy, celebrando las vísperas de la Navidad,
quisiera que reflexionemos cómo la forma en que nació Jesús nos revela cómo es que tú y yo tenemos una gran alegría y lo que su llegada significa para nuestras vidas. Punto número 1, veamos cómo Dios se manifiesta en lo cotidiano. Versículo 8 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. Dios no eligió a los poderosos o a los influyentes para anunciar el nacimiento de Jesús. En cambio, el mensaje llegó a los pastores, personas sencillas que estaban cumpliendo con sus responsabilidades diarias. Eso demuestra que Dios se deja ver, se manifiesta en nuestra vida cotidiana. No solo en momentos extraordinarios, no solo en momentos de domingo, no solo en momentos de oración, no solamente ahí. Dios se manifiesta en lo cotidiano. La gran alegría de Dios se manifiesta en lo cotidiano y en la sencillez de corazón. Dios no eligió llevar el anuncio a los religiosos, tampoco a los intérpretes. Eligió a unos sencillos pastores. Dios se manifiesta en nuestras vidas día a día, no solo en ocasiones especiales. Los pastores estaban cumpliendo con sus obligaciones, que era cuidar su rebaño. Pero muchas veces tú y yo creemos que solo Dios se mueve en lo espiritual. Solo Dios se mueve en los ambientes preparados. No. Dios se manifiesta cuando estás cumpliendo lo que te pidieron que hicieras. La gran alegría no comenzó en un escenario, comenzó en un campo. No comenzó en un templo lleno de gente. Comenzó, ¿sabes dónde? En un turno nocturno. Imagínate estos hombres, y tengo que ir a trabajar de noche. ¿Y por qué yo? Y no podré faltar. Déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Qué estás cuidando hoy que tal vez no parece espiritual, pero Dios sí lo está mirando? Tu trabajo, tu familia, tu servicio invisible, tu fidelidad silenciosa. Tal vez hoy para ti el turno nocturno se vea como llegar a casa cansado. Se pueda ver cuando sigues amando a alguien difícil, cuando sigues cumpliendo aunque nadie te aplauda. Y ahí Dios se aparece. Y si Dios no está esperando que cambies de escenario, sino que seas fiel donde ya estás, tal vez si Dios no quiere cambiar tu situación, si quiere cambiar tu corazón. Mateo 25:23 dice: el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Dios no desprecia lo pequeño, Dios usa lo pequeño. Tal vez tú puedes decir: en mi vida no veo nada glorioso, en mi vida no, es totalmente aburrida, monótona de todos los días, no veo algo que los demás consideren emocionante. Pero sabes que ha sido constante, y Dios honra eso. La gran alegría de Dios comienza en la sencillez de la vida diaria. Dios no necesita grandes escenarios para manifestarse. La mayoría de las veces se revela en lo simple,
en lo cotidiano, en la pesadumbre que puede llegar a ser el día a día. Pero muchas veces tú y yo estamos analizando los aviones equivocados. Tú y yo no tenemos idea de cuántas veces Dios nos ha cuidado. Los pastores estaban en su rutina, estaban cuidando ovejas, cuando recibieron el anuncio más importante, el nacimiento de Jesús. Esto nos recuerda que Dios está en nuestras tareas diarias y está en cada momento. Por más ordinario que parezca, puede ser una oportunidad para encontrarte con Él. Dios quiere encontrarte cuando estés lavando trastes. Dios quiere encontrarte cuando estés en medio del tráfico. Dios quiere encontrarte cuando estés haciendo esa actividad que te cae bien gorda, pero que tienes que hacer. Dios quiere encontrarte ahí. También aquí, pero también allá. Dios se muestra en lo cotidiano porque lo ordinario también es parte de su plan extraordinario. Y así como Dios se manifestó a los pastores, su gran alegría tiene una peculiaridad que llegó de repente, transformando la rutina en un momento extraordinario. Veamos que también la gran alegría viene en el de repente. Versículo 9 dice: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados. Habían pasado 400 años de silencio. Habían pasado 400 años sin profetas. Habían pasado 400 años sin respuestas claras. No había señales visibles. Y entonces, de repente, imagínate ese pastor que llega al día siguiente y dice: oigan, ayer no pude venir, ¿de qué me perdí? De casi nada. Tal vez tú también conoces ese silencio. Ese silencio cuando oras y no pasa nada. Ese silencio cuando haces lo correcto y nada cambia. Ese silencio donde sigues creyendo, pero cansa. Quiero aclarar que de repente no es magia. Es gracia que llega cuando ya no controlas nada. Y aquí hay una verdad que todos necesitamos escuchar. El silencio de Dios no siempre es abandono. A veces es protección invisible. Como los aviones. Tal vez no entiendas por qué ciertas cosas se dañaron en tu vida, pero sigues aquí porque Dios protegió lo esencial. Tal vez se dañaron relaciones, tal vez se rompieron planes, tal vez perdiste cosas muy importantes, pero sabes que no perdiste tu vida, no perdiste tu fe y aún no has perdido tu futuro. Y entonces es cuando Dios habla. No para explicarte todo lo que dolió, sino para decirte: no tengas miedo, te traigo una gran alegría. La gran alegría no es que nunca te hayan disparado. La gran alegría es que no te han derribado. Que a pesar de todo, sigues aquí. A pesar de todo lo que has pasado,
siguen juntos. Sigue siendo constante. ¿Cuántos años de silencio de Dios has experimentado? Eso es muy duro cuando uno siente que Dios no le habla. Estos pastores conocían la historia, eran descendientes de Abraham y por lo tanto también conocían la promesa. ¿Cuál promesa? De que vendría el Salvador. Y seguramente después de tanto tiempo, ellos habían perdido la esperanza, se habían olvidado. La vida diaria, los problemas, las cuentas que pagar, pueden hacer que tú y yo perdamos de vista o olvidemos cosas que Dios ha hablado en nuestra vida. Y podemos en cierto grado amargarnos. Para ti y para mí la Navidad puede ser simplemente una celebración religiosa, el pretexto para tener 20 posadas en menos de 15 días. Si eres, no te hagas. Puede ser una ceremonia familiar que es bonita y bella. O simplemente algo moral que tienes que hacer porque todo el mundo lo hace para sentirme bien. Pero la realidad del significado de la Navidad únicamente revelado por su Espíritu Santo a nuestros corazones. Está bien, ten todas las posadas que quieras, no pasa nada. Sigue disfrutando de la época, no pasa nada. Pero ese no es lo esencial. Porque también muchas veces esta época, y tú lo puedes ver, mucha gente se llena de tristeza. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo no tengo quien me invite. ¿Y por qué a mí no me invitan a estos lados? ¿Y por qué yo no estoy ahí? ¿Y por qué a mí no me dan regalos? ¿Y por qué yo tengo que pasar esto? ¿Y por qué? No es lo esencial. Hechos 2:1 dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Este también es un de repente similar, el de Hechos, cuando los que estaban ahí estaban construyendo una atmósfera de adoración y oración en unidad por varios días de manera intencional y constante. La gran alegría nos indica que Dios puede intervenir en cualquier momento y devolvernos esa felicidad por vivir de acuerdo con su voluntad. Fíjate lo que primero que les dice el ángel cuando llega en versículo 10. Pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Cuando estaban ahí, la gloria de Dios los llenó, los rodeó como un resplandor, y esa gloria produce en ellos un temor reverente. Es por eso que lo primero que les dice el ángel, le dice, no tengas miedo, porque por miedo tú y yo podemos hacer actos simplemente ceremoniales y tradicionales. ¿Por miedo a qué? A aplacar la ira de Dios. Por miedo, por creer que tengo que hacer esto, que tengo que ir a todos lados, que no puedo decir que no a ninguna invitación porque después se van a enojar los de Imantur. El miedo, familia, es muy peligroso porque hace que tú y yo tengamos el peligro de simplemente hacer las cosas por cumplir, para darnos paz. Pero ese no es el verdadero sentido. Las buenas noticias son el evangelio que nos presenta a Jesús como esa gran alegría que no es exclusiva para un grupo de privilegiados. La gran alegría es diferente a la alegría que nos proporcionan las cosas terrenales, los triunfos, que son buenos. Solamente que la gran alegría es eterna.
Tú y yo podemos estar aquí en planeta Tierra, ser exitosos, tener lo que queramos, pero si Dios no está ahí, al día siguiente te sientes más vacío. Cuando tienes la gran alegría, podrás haber perdido mucho, pero tienes a Dios. Y la gente te puede decir, no entiendo por qué sonríes. Yo conozco tu vida, conozco tu testimonio, conozco lo que has pasado. Es porque tengo la gran alegría. Muchas veces tú y yo buscamos y nos conformamos con la alegría, pensando que es la gran alegría. Dios puede intervenir en cualquier momento para transformar nuestro luto en alegría. La gran alegría que experimentaron los pastores no era superficial ni tampoco era pasajera. Era una alegría eterna que solamente nace de reconocer a Jesús como el Salvador. Esa es la gran diferencia, familia. Te podrán dar el regalo que tú deseas, pero solamente Jesús y conocer a Jesús es el que te trae gran alegría. Porque solo reconocer a Jesús personalmente lo cambia todo. Y aquí viene algo que cuando lo entendí me voló el cerebro. Y pude llegar a entender por qué muchas veces yo me conformaba con no conocer más de Jesús. Porque yo me conformaba con simplemente que otros me explicaran de Jesús. Me conformaba con escuchar 20,000 prédicas, con leer 34,000 libros, que son buenos. Pero eso no reemplaza la palabra de Dios. Acompáñame a leer, versículo 12. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, vamos, esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Los ángeles les dieron el anuncio a los pastores, le dijeron: acá está Dios. Pero ¿sabes qué no hicieron los ángeles? No caminaron por ellos. Nadie puede encontrarse con Jesús por ti. Imagínate. Están los pastores y dice esto que fue tremendo. Imagínate lo que estaba pasando ahí. Para unas personas que hace 400 años el cielo estaba cerrado. Para personas que tienen una vida cansada, que estaban hartos de lo cotidiano, de repente ven cómo llegan ángeles y una multitud inmensa. Y cantaban. Imagínate cómo estaba la alabanza. Entonces estos hombres pudieran hacer lo que muchos hacemos, decir: no, yo me quedo aquí está más padre. Esto es lo padre, la alabanza, la música, las experiencias, todo, wow, sí. Pero no se quedaron ahí. Un ángel nunca te va a llevar a conocer a Jesús. Solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Tú y yo muchas veces preferimos adorar ángeles, preferimos adorar personas, preferimos adorar líderes, preferimos adorar grupos cristianos de música que a Jesús mismo. Los ángeles no se quedaron. Sí, puedes escuchar mensajes, puedes conocer historias, puedes crecer alrededor de la fe y aún así no haber ido a Belén.
Los pastores se movieron, dijeron, esto no es Dios. Esto alaba a Dios, pero no es Dios. Dejaron el campo por un momento. Fueron a ver. Belén hoy no es un lugar. Belén hoy es una decisión. Génesis 28:20 dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me da. Familia, reconocer a Jesús no es información. Reconocer a Jesús es una respuesta activa. No es simplemente decir, sí, yo sé que nació hace tantos años. Sí, yo sé que pasó esto. Ay, pobrecito lo que le pasó en la cruz. Sí, verdad, qué triste. ¿Me pasan el otro ponche, por favor? No solo información. Es una respuesta. Porque la información te hace oyente. Reconocimiento de Jesús te hace seguidor. Dios no quiere ser el Dios de alguien más en tu historia. Quiere ser tu Dios. Dios no quiere ser el Dios de esos grupos que alaban a Dios. Dios no quiere ser el Dios de esas personas que admiran a Dios. Dios quiere ser tu Dios. Éxodo 3:6 nos dice: y yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios quiere ser nuestro Dios, no el Dios de nuestros antepasados. Dios quiere que nosotros mismos lo reconozcamos con nuestros propios ojos. No solo se trata de creer que Dios existe. Los demonios lo creen y le temen. Se trata de obedecer. Piensa en alguien que escucha sobre la oportunidad de su vida que le va a cambiar. Pero solamente al tomar una decisión es cuando va a poder ver los beneficios. Así es, reconocer a Jesús implica una respuesta activa. Los pastores no solo escucharon el anuncio de los ángeles, actuaron y fueron a ver al Salvador con sus propios ojos. Reconocer a Jesús no se trata solo de saber quién es, sino de responder activamente su invitación. Y cuando lo reconocemos en nuestra vida, es cuando verdaderamente nuestra perspectiva cambia. Es cuando tus prioridades se ajustan. Y es cuando entiendes muchas de tus luchas y dices, ahora entiendo por qué estaba peleando contra esto. Es cuando la alegría se vuelve real y duradera. Entonces es la gran alegría. ¿Cómo termina la historia? Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué no a los ángeles? Porque fueron a Belén. Termina para los pastores como inició, haciéndose cargo de lo que tenían que hacer, cumpliendo sus obligaciones. La diferencia es que ahora su vida
su día a día, glorificaba y adoraba a Dios. Ahora ya eran seres transformados, no solo porque lo que alguien les había contado, eran transformados por lo que habían visto y lo que habían oído. Como los aviones que no regresaron intactos, pero regresaron. La gran alegría del nacimiento de Jesús no es una emoción pasajera, es una verdad eterna que nos invita a reconocer a Jesús, a experimentar su presencia y a compartir su mensaje con otros. ¿Qué nos enseña la humildad de los pastores sobre la manera en que Dios se manifiesta? Nos recuerda que Dios elige lo sencillo y lo cotidiano para revelar su gloria. ¿Cómo puedes estar preparado para lo de repente de Dios? Viviendo una vida de comunión y expectación constante. ¿Qué voy a aprender hoy de Dios? ¿Qué Dios me va a enseñar hoy? ¿En dónde me vas a hablar, Señor? ¿Será cuando me voy levantando? ¿Será cuando estoy cumpliendo? ¿En cuándo me vas a hablar? ¿Cuándo? ¿Qué significa para ti y para mí reconocer a Jesús como Salvador? Implica no solo saber quién es, sino responder activamente a su invitación. ¿Cómo se vive la gran alegría? La gran alegría no se busca, se reconoce. No llega cuando todo se arregla, llega cuando te das cuenta de que Dios estuvo ahí todo el tiempo. Se vive cuando empiezas a mirar tu vida distinto y empiezas no solo a fijarte en lo que se rompió, sino en lo que sobrevivió. Se vive cuando entiendes que Dios no habita solo en momentos grandes, sino también en los pequeños, en tu trabajo, en tu casa, en tus responsabilidades invisibles. La gran alegría se vive cuando dejas de esperar otro escenario y empiezas a honrar el que ya tienes. Familia, este momento tiene que ser el mejor momento de tu vida. No esperes a lo que viene. Y cuando tenga, y cuando no tenga, y cuando haga, y cuando... No. Hoy. Es hoy. Yo quiero confesarte que me perdí los primeros años tal vez de mi cristianismo, porque siempre estaba esperando el próximo congreso, y el próximo retiro, y la próxima vez que alguien ore por mí. Es hoy, en lo cotidiano, en el cuidado de nuestros seres queridos, en el empeño que le pongamos a nuestro trabajo. Ahí se manifiesta la gran alegría. Y no estar esperando al que viene, a lo que viene, y cuando tenga el aumento, y cuando mis hijos crezcan, o cuando tenga hijos, o cuando ya se vayan. La gran alegría se vive cuando dejas de ser una historia que escucha y se convierte en una persona a la que respondes. Cuando decides ir a Belén, no con los pies, sino con el corazón. Y se vive cuando al final del día puedes decir con honestidad: Señor, no entiendo todo lo que pasó, pero sabes que sigo aquí, y eso también es gracia.
La gran alegría no es que nada se rompiera, es que Dios no dejó que te perdieras. Y quisiera cerrar este domingo cantando sobre esa noche. Hoy podremos ser esos pastores cantando: oh noche divina en la que nació mi Salvador.